Mientras el país estaba confinado, un grupo de panameños estaba en la primera línea de combate contra la pandemia del COVID-19. Doctores, enfermeras, terapistas, auxiliares y personal sanitario. Un ejército de profesionales de la medicina nos mostraron que vencieron al miedo y a la incertidumbre para sacar lo esencial de su vocación. SER TV y el Ministerio de Salud presentan. Uno nunca se acostumbra, nunca. Cada muerte es dolorosa. Que estamos aquí día y día luchando, médicos, enfermeras, auxiliares, tratando de salvarle la vida. Lo que pasa aquí es bastante fuerte, es triste. Hemos perdido profesionales de la salud comprometidos para que los de la población en general salieran adelante. Quedar en intensivo, pidiendo oxígeno, pidiendo aire, terrible enfermedad. Un año y medio después, Panamá puede decir que su red hospitalaria jamás ha colapsado. En el informe del COVID-19 para hoy, tenemos 1.330 hospitalizados, de los cuales 1.100 permanecen en salas, 198 en unidades de cuidados intensivos y lamentablemente 46 panameños perdieron la batalla contra la COVID-19. UCI, el factor humano. Bueno, el COVID es una realidad. Desde diciembre del 2019 en China, ha sido una realidad en Panamá desde marzo del 2020 y no va a ser dejar de ser realidad, no sabemos hasta cuándo. Al entrar a la sala de cuidados intensivos, recorrer los pasillos y habitaciones es chocar de lleno con un silencio único que aturde e inquieta. Solo el sonido de las máquinas nos dan señal que hay vida todavía. Es muy feo, nadie sabe lo que se vive aquí adentro. Muchos de estos pacientes no se imaginaron estar ocupando una de estas camas. Al inicio de la pandemia había mucho temor, ya que veíamos todo lo que era lo peligroso de este virus, todo lo peligroso que podía producir y el riesgo tan grande que teníamos todos en cuanto a poner nuestras vidas en riesgo. Pero también hay una parte importante que teníamos muchos de nosotros, que es el tema de nuestra vocación, el tema de nuestra valentía de afrontar este reto. Sí, al principio cuando vine dudé en aceptar el trabajo, me atreví y aquí estoy. Sí fui contagiada porque también me contagié de COVID. Yo quedo contaminado con el COVID y a los 2 días le hacen la prueba a mi mamá y a mi papá también con COVID. Fue difícil. Para mí es la parte más difícil de esto, donde uno piensa que no le va a pasar, pues te llega, no sabes cómo te va a ir. Y más uno como profesional, viendo estos pacientes en la cama, entubados, sedados, que están totalmente dependientes de nosotros, te vaya a ir a ti. Detrás de cada cama hay una historia, un drama. Es aquí en la unidad de cuidados intensivos donde la vida cobra su mayor valor. Al principio, pues, mucho miedo por parte de todos, el personal de salud, los compañeros, los trabajadores manuales, porque uno le teme a lo desconocido.
Y definitivamente pues que eso nos ha hecho distanciarnos de nuestras familias, de nuestros amigos, pero si hacemos un balance yo creo que vamos a ser mejores porque ahora apreciamos cada pequeña cosa que la vida nos da alrededor de la gente a la que queremos y que hemos aprendido a valorar mejor. Muchos pacientes positivos llegan a urgencias con graves problemas respiratorios. No saben lo que está pasando. Es aterrador. Todos los que lo rodean están cubiertos. Apenas ves sus caras, pierdes ese contacto humano. A eso le agregas la ausencia de sus parientes y viene un sentido de soledad total. Empezamos a darnos cuenta cómo morían los pacientes totalmente solos en las salas y siguen muriendo solos en las salas, aislados. Cómo los pacientes pasaban situaciones tan críticas sin que sus familiares pudieran acompañarlos y también el sufrimiento de los familiares al no poder acompañar a sus pacientes. Cuando estábamos aquí esperando por recibir a los pacientes, fue totalmente impactante porque eran pacientes que llegaban uno tras otro y no paraban de llegar. Eran pacientes que estaban sufriendo, estaban agónicos y pedían ayuda. En este momento nosotros somos lo único que tienen los pacientes para sentirse acompañados, para sentirse apoyados y nosotros somos ese puente de amor que la familia necesita con los pacientes. Y eso fue algo sumamente impactante porque tratábamos de ofrecerle lo más que podíamos, pero era algo que se nos salía de las manos o era algo que tratábamos de luchar y a veces era imposible. Y tenemos testimonios de pacientes que a pesar de no tener a sus familias, en lo personal yo siempre les decía desde sus casas, ustedes ámenlo, háblenle como si estuvieran al lado de ellos, no sientan que la distancia física los va a separar, por el contrario, recuerden que la Biblia dice que el amor todo lo puede. Así que ustedes ámenlo, compórtense como si estuvieran al lado de ellos, cuídenlos. Y tenemos testimonios de pacientes que decían que vieron a sus familiares aquí al lado de ellos. Entonces, pues sí, ojalá todos aprendamos que cuando el enemigo quiere que no nos amemos más. Si hubiéramos sido más conscientes de eso, hubiéramos llevado esto mucho mejor. Uno se siente impotente al no saber que, a pesar de que estuvo en sala, no saber qué hacer en ese momento para que ese paciente salga tanto de cuidados intensivos, regrese a sala y se vaya a su casa sano y salvo. Inicialmente fue la impotencia. Quisiéramos hacer más y a veces nos falta, será tiempo, no sé cómo explicarlo. Y ese sentimiento de impotencia, frustración a veces, de tristeza, porque tener esa compasión con la persona que está en la cama. Primero porque uno se apega a los pacientes, a todos los pacientes. Cuando uno mira a los pacientes, uno mira a los pacientes como si fuera un familiar. Entonces, uno se apega tanto que cuando llega la hora de ellos de partir, uno tiene que ser fuerte. Uno es fuerte frente al momento, pero detrás de la puerta es un dolor inmenso. Podemos hasta quedar llorando porque es algo muy fuerte. Aquí tenemos a Alberto Villalobos, un viejo conocido del equipo de televisión, que alegremente nos saluda de manera muy animada. 2 días después, cuando regresamos a continuar las grabaciones, lo encontramos entubado, recibiendo oxígeno a través de una máquina. Es un tratamiento tremendamente invasivo, pero necesario para seguir con vida.
Y hemos recibido pacientes que llegaron aquí y con el temor antes de ser intubados y que pidieron, pues nosotros siempre tenemos que darle siempre el mejor apoyo al paciente, aún sabiendo que probablemente no tiene buen pronóstico por la condición médica de él, ¿no? Algunos hacen la última llamada antes de ser entubados. Es el drama del último adiós. Ay, ve, salude, ahí está su hijo. Asimismo, hay otros pacientes que se van en silencio, sin poderse despedir. Bueno, ya pasó la tráquea. Vamos bajando, bajando, suave. Listo. Una de las situaciones más difíciles que hemos tenido es llenar el vacío que el aislamiento por la propia enfermedad produce en nuestros pacientes. En un momento en que hubo una gran crisis entre el personal, por el temor, por el miedo, por justo describir esta situación podríamos llamar de terror que ocurría, pues porque los pacientes solos morían, llegaban, morían. Hay muchas personas que no imaginan lo que pasa aquí adentro. Lo que pasa aquí adentro es muy fuerte. O sea, aquí adentro se vive una guerra por la vida de cada uno de los que aquí está. A nosotros nos resulta triste ver que tenemos la oportunidad de disminuir la cantidad de muertos, de gente valiosa, de hijos, de hermanos, de padres, de abuelos, que son amados, que tiene gente que los quiere y que su falta va a ser muy dolorosa en caso de que vayan a desaparecer. Yo he perdido gente muy valiosa con esta pandemia. Mi papá murió por COVID en diciembre. A pesar de que estuve 9 meses aislado de él para no verlo, pues llegó por otra vía la enfermedad a la casa y desapareció. Hemos visto cómo el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, muchas personas ingresaron, pero muchas personas no salieron. Al final del año, en fiestas de Navidad y de Año Nuevo, hubieron muchos puestos vacíos, muchos puestos de familiares que ya no estaban. Entonces eso es triste, es triste. El virus del COVID, cuando se complica, tiene un riesgo muy alto de mortalidad. Y a veces los familiares no pueden entender eso. El paciente entra al hospital hablando y en un periodo corto de tiempo se desmejora enormemente. Muchos pacientes te sostienen la mano y te dicen, tengo miedo, tengo mucho miedo, no me quiero morir, tengo hijos, tengo esposa, tengo esposo que me esperan en casa. No me dejes morir. Y es ahí donde entra uno y cuando ellos parten, uno tira para atrás. Él te agarró la mano, él te dijo en algún momento que no lo dejaras morir y así de la nada se ha ido. Y son cosas que no tienen explicación en esta vida, o sea, pasan y ya pasan. Me han agarrado las manos y sí es triste, es bastante triste y da como nostalgia. Y el último paciente que partió me marcó mucho. Él tuvo una mejoría y después tuvo una decaída y él partió, pero un día en específico cuando estaba que podía hablar, él estaba muy intranquilo, que esto y el otro, y nos comunicó que ese día cumplía su esposa y que él quería decirle a ella que le deseaba feliz cumpleaños y que la amaba. A mí se me puso el alma muy como feliz sentir eso de que wow, el amor es muy bonito y el amor todo lo puede, y me dio esperanzas de muchas cosas y siempre recordaré eso. De que él como siempre estaba pensando en su familia, en su esposa, sus hijas, hasta el último momento. Había un paciente muy querido que era un arquitecto, siempre se la pasaba hablando de su familia. En ese momento que yo le estaba tratando de calmar, porque lo habían presentado a UCI, él me agarró la mano y me dijo, no me suelten, quédate a mi lado, no me dejes ir, no me dejes morir. Y para mí eso me marcó sentimentalmente, de que yo no quería dejarlo ir, quería que él viviera, siguiera compartiendo con su familia, porque su hijo era tan pequeño y un padre que está luchando por ello, y el sentir ese sentimiento
Me sentía como ahogada, saber que no podía hacer más nada por ese paciente. Era un doctor que estaba en sala y nos llamaron pues que se estaba complicando y le iban a bajar a cuidados intensivos. Y recuerdo cuando él bajó, la expresión en el rostro era de ayúdenme, sálvenme. En verdad eso fue bien impactante, bien fuerte. Y recuerdo que yo le tomé la mano y le dije, te vamos a ayudar. Pero en el transcurso de los días, en verdad, el señor falleció y fue algo bien lamentable porque tratamos de luchar y veíamos que no podíamos. Y eso fue algo que me dejó impresionado. Casualmente me estoy tratando de no quebrarme ahorita. Al estar grabando en la sala de cuidados intensivos, se nos acerca un médico que nos dice que no quiere dar testimonio en cámara, pero sí quiere expresarnos cómo se sentía en los primeros días de la pandemia. De su bolsillo sacó un papel y nos entrega una nota. Yo como médico aprendí que el sufrimiento del paciente es su dolor, que ese dolor no es el mío, y entendí que mi principal misión era curar sus dolencias. Pero durante esta pandemia, muchas cosas cambiaron. Vi en las miradas de los pacientes de COVID el miedo a morir. Era el mismo miedo que vi en los ojos de mis colegas, el mismo miedo que vi en los ojos de mi madre y el mismo miedo que vi en los ojos de mis hijos. Así que en esta crisis, el médico profesional de formación científica, acostumbrado a lidiar con esto, desapareció. El COVID-19 fue una situación aterradoramente colectiva, nunca antes vista. En la UCI, los pacientes necesitan un elevado nivel de atención y dedicación. Una cosa que sí ayuda es acostar a los pacientes boca abajo. Aumenta la cantidad de oxígeno que entra a sus pulmones. Lo que parece un procedimiento simple, toma mucho tiempo y muchas manos. ¿Vas a subirlo por ahí mismo? Vamos a subir. ¿Alguien que agarre la tarea? El rehacer de la sábana. Esta. Esto como muy frágil. Uno, dos, tres. En esta terrible batalla contra el COVID hay miedo, pero también en el personal médico hay coraje, agallas y mucha humanidad. Una paciente que me dijo, déjenme morir. Y yo le decía, no puedes. Tienes que luchar por tus hijos. Y fue algo que en verdad nos tocó. O sea, teníamos las dos partes y era algo que teníamos que lidiar con la salud mental también de nosotros porque fue sumamente difícil. Que ya se sienten que ya no pueden más, que se van a morir, que entonces ahí donde está uno como personal de salud apoyándole, diciéndole tú puedes, tú vas a ganar esa batalla, no te dejes rendir. Y siempre estamos ahí todos porque todos somos un equipo cuando se trata en esa relación de que el paciente pierde esa fe o esas ganas de seguir viviendo. Aquí nos sorprende encontrar en cuidados intensivos una joven mamá de menos de 30 años, paciente del doctor Ballestero. Él sigue hablándole y dándole ánimos, a pesar que está completamente sedada. El doctor nos dice que muchos pacientes, aunque está bajo esta condición, ellos escuchan y reaccionan a los estímulos externos. No pierdas la concentración, no pierdas la serenidad, ¿sí? Tu bebé te ama, tu bebé te espera en la casa, tu mamá está contenta, tu bebé comiendo, bella, preciosa, esperando para verte. Así que tranquila, ¿eh? ¿Oíste? Muy bien. Antes de la pandemia, desde siempre, mis pacientes son mis hijos.
Y así les digo a todos mis pacientes. Yo tengo pacientes desde que comencé a ser médico que todavía me recuerdan y que yo los recuerdo y que nos encontramos y me llaman por mi nombre. Y cada uno de los pacientes, cuando yo les hablo, los trato, y yo les digo, mira, ahora tú eres mi hijo y tengo hijos de 90 años, tengo hijos de 80 años, tengo hijos de 15 años. Y sí, todos los días, estos pacientes no solo se llevan, sino que le dejan a uno también. Uno recibe el cariño, uno recibe sus tristezas, los apoya en eso, pero como una familia, pues juntos siempre podemos salir adelante. Ay, su comida, el COVID. Pero sin importar el esfuerzo ni las habilidades médicas, algunos pacientes no sobreviven. No, oh, mi bonito, no. Uno nunca se acostumbra. Nunca. Cada muerte es dolorosa. Uno ha vivido tantas muertes en un año, muchas. No sé. No es fácil ver a una persona hablándote al día anterior y al día siguiente ya no está. Entonces esa pérdida, ese sentimiento de que ya no está, de vacío, y que al día siguiente en su cama hay otro paciente en la misma condición, necesitando ayuda, es bastante triste. En nuestro recorrido, varios pacientes quisieron dar sus testimonios del difícil momento que están viviendo y agradecer las múltiples atenciones y dedicación entregadas por el equipo médico. Bueno, el contagio mío fue trabajando en la calle, estando en la calle. Sentí los pulmones bien saturados, estuve en mi casa y estuve bastante mal. No podía ni ir al baño a orinar porque me agitaba. Y me agitaba de una manera que pensaba que la vida se me iba. Me ponía a llorar porque no sabía cómo era, una desesperación. Pensaba que me iba a morir, ¿verdad? En algún momento alguna persona pudo que está en contagio. Yo diría que por medio de mi trabajo. Por medio de mi trabajo fue porque yo soy independiente, manejo taxi. El síntoma en el momento que sentía era dolor en la espalda, en el cuerpo. Sí sentía un poquito la falta de aire. La saturación no me daba. La saturación era de 91, 90, 91, y tenía que ser 95 para arriba. Y no llegaba. A estos ángeles que están aquí en este hospital, que me han dado una atención única. Los doctores, los enfermeros, los que limpian, todo. No tengo quejas de ninguna clase. Y cada rato, cada día me mejoraba más y más y más. Pero el entusiasmo, la manera que te daban el tratamiento, la amabilidad que tenían con uno. Así que avancé bastante rápido, pero cuando llegué bastante mal. Maravilloso, excelente. Muy atento, todo muy cordiales. Andan al paso. La verdad que me quito el sombrero ante la gestión que esas personas realizan, porque tienen bastante trabajo y lo saben realizar de manera exacta y me han tratado muy bien, no tengo ninguna queja. Entrar aquí para mí es una experiencia muy difícil porque uno está totalmente aislado del mundo. Aquí realmente, como usted verá, aquí yo no sé si es de día, es de noche,
no tengo absolutamente nada y no podemos salir exclusivamente de este perímetro. Pero en cuanto a la atención, este es algo de otro nivel. La verdad que si lo catalogaría como una frase, diría que esta es una sucursal del cielo en el aspecto de atención, de la humanidad, de la calidad de personas que me atienden aquí, de todos los turnos, no le voy a decir de uno, de todos los turnos, de todos. Gracias por todo. Estoy contento. Con salud. Sí, gracias. Lo más importante de esto es que las atenciones médicas rindieron sus frutos y muchos pacientes superan el difícil trance vivido. ¿Cómo lo trataron? Muy bien, gracias a Dios. Excelente. Muy agradecido. ¡Vámonos! Solo queda reencontrarse con sus familiares y continuar sus vidas. El personal médico está frente al mayor desafío jamás enfrentado, con una enorme carga física, pero sobre todo un cansancio mental nunca antes vivido. Una entrega tremenda para enfrentar día a día a este feroz enemigo que no da tregua. Muchas veces el equipo médico necesita expresar las emociones contenidas a sus familiares. Hay que comentarlo, porque eso no se puede quedar adentro. Sí lo comento tanto como para mis hermanos, a mi madre y a mi hijo, que lo tengo ahí día a día. Le cuento cómo han estado los pacientes, cómo llegan los pacientes, en qué condición y que posiblemente en qué condición puede que quede. Y eso es para que ellos se mentalicen y vivan conmigo la experiencia que nosotros tenemos aquí en el hospital. Y para que entonces también tomen conciencia de la situación que se está viviendo en el país. Personas que a veces no se ponen en nuestros zapatos, que estamos aquí día y día luchando, trasnochándonos, médicos, enfermeras, auxiliares, tratando de salvarle la vida. Nosotros somos seres humanos iguales que el resto, también tenemos sentimientos. Es verdad que vemos a menudo muchos fallecimientos, muchas defunciones, y que sabemos en cierta manera sobrellevarlo de una manera más profesional a como lo lleva cualquier persona normal. Pero también tenemos ese sentimiento de pérdida, de dolor, de tristeza. Nos duele bastante porque nosotros lo que queremos es que todo el que entra aquí pueda regresar a su vida y a su casa. El impacto que produjo el COVID nos humanizó mucho más. Ver el sufrimiento de los pacientes, ver las mejorías también, pues todo eso personalmente hizo que no solamente yo, la mayoría de los compañeros creciéramos como profesionales y viéramos desde un punto de vista mucho más humano el padecer de cada persona. Obviamente la pandemia sacude el sistema hospitalario ya debilitado y lo pone a prueba. Hubo que entonces hacer hospitales como el Hospital Modular o centros de atención como el Figali para fortalecer la red hospitalaria y para que nuestra red hospitalaria no ocurriera como en otros países que colapsó. Después, Panamá puede decir que su red hospitalaria jamás ha colapsado.
hemos tenido muchos momentos felices en los que hemos ido desde el día 1 que entran aquí pacientes. Han tropezado, han hecho paros, han estado su vida en la raya, pero lo hemos salvado, lo hemos sacado y lo hemos llevado hasta la puerta de salida y lo hemos puesto, lo hemos ayudado a que regresen a sus hogares. Eso es un sentimiento de satisfacción para todo el equipo que trabaja aquí en los hospitales, porque eso nos llena de que valió la pena tanto sacrificio, horas de sueño, jornadas extendidas y demás. Recordar todo, vivir todo, es como que vuelven todas esas emociones, pero sí, en todos mis compañeros y en lo personal nos quebrábamos, inclusive hubo un momento en que nos reunimos todos a hablar de las vivencias de cada uno y resulta que todos llorábamos, pero no sabemos el motivo por qué entre nosotros no nos comunicábamos, sino que veníamos, tratábamos de ser fuertes, tratábamos de luchar por los pacientes, pero cuando salíamos de aquí, unos se encerraban en el armario a llorar, otros iban en el carro llorando, llegaban a la casa y lloraban. Entonces fue algo que después cuando hablamos fue como liberador, porque en verdad era una emoción que pues llevábamos dentro y no sabíamos cómo liberarla por tratar de salvar a las personas, pero estábamos también sufriendo nosotros por dentro, que fue sumamente impactante. Podemos decir que tenemos vocación de servicio y esa vocación de servicio nos ha permitido que, a pesar de que a veces dormimos con la sensación de que el día siguiente puede ser peor que el que hemos vivido, podamos llegar todos los días al hospital a servir, a ayudar al que nos necesita y al que sufre. Hemos perdido profesionales de la salud, amigos, que vinieron aquí comprometidos para que ustedes, los de la población en general, pues salieran adelante. De la población que queda, que piensan que esto no es nada del otro mundo, pues yo les digo que no se arriesguen, porque una experiencia como esta, quedar en intensivo, quedar en una cama, pidiendo oxígeno, pidiendo aire, que alguien te estuviera presionando y tú no puedes salir. Eso es esta terrible enfermedad que no se la deseamos a nadie. Mire, hay que cuidarse. Realmente hay que cuidarse. Esto es real. Esto es real, esto es real. Es horrible ver la devastación causada por el coronavirus. Hemos sido testigos de la resiliencia de doctores, enfermeras, terapeutas y auxiliares. Ellos son los verdaderos héroes en esta crisis. 1, 2, 3. Gente joven, yo tengo ahorita 6 pacientes y el mayor es de 60 años y tengo 4 pacientes menores de 40 años aquí, que son gente en su plena edad productiva, con hijos que están creciendo como profesionales, y el conocimiento siempre va a ser para ayudar a la población. Nosotros como personal de salud no trabajamos para hacerle daño a nadie, no los queremos ver enfermos. Esto le ha privado el derecho de atención a muchas otras personas que han perdido el control de su diabetes, de su hipertensión o de tantos problemas de salud. Y en la medida en que no pensemos en todo como unidad, no vamos a salir adelante. Nosotros vamos a seguir aquí comprometidos con la población, pero necesitamos que la población ayude, y la ayuda es cuidándose, evitando exponerse, usando el método de prevención que ha demostrado que disminuye los muertos, que es la vacunación, que disminuye la severidad de la enfermedad. Y si logramos esto como nación, vamos a crecer, vamos a empezar a producir, vamos a poder llevar las actividades que todos queremos volver a realizar.
hagámoslo, pero protegidos. Este documental fue realizado en honor a los miles de profesionales de la salud que estuvieron en la primera línea de combate contra el COVID-19. Asimismo, a los que en esa lucha lamentablemente perdieron sus vidas. En medio de esta crisis mundial que aún estamos viviendo por COVID-19, para reconocer a todo el recurso humano del Hospital Santo Tomás, su labor que ha ejercido desde el día 1 con gran valentía, compromiso, eficiencia y humanismo. Y este recurso humano está compuesto por médicos, enfermeros, enfermeras, técnicos, laboratoristas y el personal administrativo que desde el día 1 con gran valentía dijo que sí a la lucha contra este virus para poder ayudar a la población panameña. Finalmente, pues, no queda más que decirles muchas gracias y a la vez aprovechar y elevar una oración por aquellas personas que han fallecido. El equipo médico ha demostrado, y el equipo de salud, gran vocación, la vocación de servir al que más lo necesita. Pero siempre estuvimos de frente, luchando en pro de los pacientes.